Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a esta primera parte que se ve en química, en realidad en las materias de fisicoquímica en la escuela secundaria, que es lo que se llama sistemas materiales, definir lo que es cuerpo, materia, lo que es un átomo, molécula, y estos sistemas materiales en los cuales hay mezclas de diferentes sustancias y debemos utilizar algún método físico o combinación de ellos, que también vamos a ir detallando, para ir separándolos de a poquito y así obtenerlos, digamos, los componentes puros de cada uno de las fases, y ya lo vamos a ver después, qué quiere decir esto, de un sistema material que no es otra cosa que es un recorte de un cuerpo, una masa, una mezcla un poco más grande que se quiere estudiar. La química se dedica al estudio de la estructura, propiedades, composición y transformación de la materia. En cuanto a las propiedades, podemos hablar de propiedades intensivas y extensivas, ya vamos a ir viendo. Transformaciones físicas y químicas, en este caso, las transformaciones químicas tienen que ver con el cambio de identidad de las sustancias que reaccionan, que van a ser distintas a las sustancias que vamos a obtener de productos. Así que bueno, eso también lo vamos a ir viendo un poquito más tarde. Definimos qué es materia. Es todo aquello que existe, que vemos, que podemos tocar y que tiene masa y ocupa un determinado lugar en el espacio, un volumen determinado. ¿Sí? Lo contrario, digamos, a lo que es masa, materia, no es la ausencia de materia en realidad, sino que es algo completamente distinto que no tiene masa y es energía. Con los conceptos de energía, por ejemplo, la luz son ondas electromagnéticas que viajan por el espacio. El espacio no quiere decir que no haya nada. Eso, bueno, ya vamos a entrar en otra discusión que tiene que ver con la física cuántica, pero la nada no existe, ¿sí? Hay espacios de energía, espacios de masa, siempre hay algún hueco que se llena por alguna razón. Entonces, vamos a considerar ahora que materia es todo lo que tiene masa y ocupa un determinado volumen en el espacio. Quedémonos con esto. La mínima porción de materia indivisible, ¿sí? Con la cual no se puede reducir más, es el átomo. El átomo, como conocemos los elementos de toda la tabla periódica. Y además, cuerpo es la forma que adquiere determinada materia o sustancia en el espacio, ¿sí? Una mesa, ¿sí? Está compuesta por una materia determinada que es la madera. Entonces, la madera también puede ser una silla, ¿sí? Puede ser estantes, puede ser alacenas, esa es la materia. El cuerpo es la descripción en el espacio de la forma que adopta. Digamos, son conceptos, entrando un poco más detalladamente para introducir conceptos dentro de esto. ¿Mm? Bien, la composición de esa sustancia tiene que ver con la distribución, la asociación de elementos químicos para formar moléculas que dan identidad propia, ¿sí? Características propias a esa sustancia, ¿sí? En el caso del agua, que es conocido, está compuesto por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, una sola molécula. Se trata de una composición de una sustancia pura compuesta, digamos, porque no es pura pura, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la molécula de oxígeno gaseosa está compuesta por dos átomos de oxígeno que es de la misma especie química. Entonces, eso sí es una sustancia pura. ¿Mm? Bien. Propiedades de la materia. Cuando hablamos de propiedades de la materia, eh, podemos tener dos puntos de vista. Por ejemplo, lo que se tratan de las propiedades extensivas e intensivas, es una categorización. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, uno dice, dame 1 kilo de pan, ¿sí? Pero bueno, el pan es la sustancia.
¿sí? Pero si vos me decís 2 kilos, no es lo mismo que 1 kilo. En la descripción de la cantidad es la propiedad extensiva. Sin embargo, si yo estoy midiendo alguna propiedad específica de ese pan, no sé, la densidad, por ejemplo, que es la relación entre la masa y el volumen, cualquiera sea la cantidad de pan que yo tenga, la densidad es la misma. ¿Mm? Vamos con otro ejemplo, a ver si es un poco más claro. Agua. Yo tengo 1 litro de agua o 1 mililitro de agua. El punto de ebullición del agua, cualquiera sea la cantidad, es de 100 grados centígrados a una atmósfera de presión. No, no depende de la cantidad, ¿sí? Eso es una propiedad intensiva. El punto de ebullición, el punto de fusión del agua, por ejemplo, 0 grados centígrados, el color, el olor, ¿sí? La viscosidad, etcétera. Esas son propiedades intensivas. Y las extensivas son los que dependen de la cantidad de materia. ¿Mm? Bien, vamos a definir otras cosas. Por ejemplo, lo que son las transformaciones. Hay transformaciones físicas, hay transformaciones químicas. Acá la clave está en decir si hay un cambio en la identidad de la sustancia de la cual estamos hablando. Que una transformación física no cambia la identidad de la sustancia. Cuando uno habla de hielo, agua líquida o vapor de agua, está hablando de agua, siempre de agua. ¿Sí? Siempre está formada la sustancia por dos moléculas, por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Lo que cambia es la conformación de esas moléculas en el espacio, o están más agrupadas o están más dispersas, ¿sí? Por características de la presión y la temperatura ambiente. En cambio, una transformación química tiene que ver con el cambio de la identidad de una sustancia que reacciona con otra, ¿m? Para convertirse en una nueva sustancia. Ahí ya digamos, no valen las propiedades que dijimos antes, ni extensiva ni intensiva, porque cambian las identidades. Entonces, una transformación química bien ilustrativa tengo, por ejemplo, un pedazo de madera, está en contacto con calor y con fuego y con oxígeno. ¿Cuál es el resultado de esto? Cenizas, vapor de agua y dióxido de carbono. Bueno, es una reacción que no puede volver para atrás, se llaman reacciones del tipo irreversible, y el carbón que yo tengo como resultado no es de las mismas características de la composición de la madera original. Ahí cambió la sustancia. Eso es una transformación química. ¿Mm? Bien, avanzamos un poquito más. Acá tenemos características de lo que es la materia en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En estado sólido, las fuerzas de atracción entre las moléculas que componen la materia predominan sobre las de repulsión. Por eso están muy juntas, muy pegadas y realmente bastante difícil separarlas, al menos que se hagan cortes. ¿Sí? Ya hay una fuerza que se implementa para poder separarlas. Las moléculas casi no tienen movimiento, muy poquito, y por esta razón los sólidos tienen formas y volúmenes bien definidos, y no es que se adaptan al recipiente que lo contienen, tienen forma y volumen propio. ¿Mm? Por ejemplo, un bloque de madera, ¿sí? No es que se va a adaptar a donde lo van a sostener, sino que el bloque tiene sus dimensiones, su peso, sus características. En cambio, en estado líquido, esas moléculas de la misma sustancia están más separadas en el espacio, ¿sí? Y tienen la característica de fluir, de rodar, ¿sí? De dispersarse por una superficie. Eso es lo que se llama los fluidos. ¿Quiénes son fluidos? Los líquidos y los gases. ¿M? Los sólidos no pueden fluir. Eso es otra característica. Entonces, en el estado líquido, las fuerzas de atracción y de repulsión entre las moléculas de la materia están equilibradas, ¿sí? Entonces dan lugar a lo que se llama estado líquido, que no tiene forma propia, como pasaba con los sólidos, pero sí un volumen definido. Ese volumen también va a depender de la temperatura a la que se encuentre ese líquido, que puede expandirse o puede contraerse según la temperatura. En general nosotros lo observamos en la misma cantidad, pero sepan que se puede dilatar o contraer ese líquido en función de la temperatura. Y sí se adapta al recipiente que lo contiene. Y en estado gaseoso todavía eh, sí están más dispersos las moléculas entre sí, las fuerzas de repulsión son mayores que las de atracción,
entre las moléculas, por eso se dispersan. Hay mucha energía cinética en el medio, está en mucho movimiento todo el tiempo y no tienen volumen ni forma propia, ¿sí? Eso se adapta a donde esté. Uno puede confinar tanto un gas, reducirlo a un cierto volumen que se llama después incompresible, o los puede expandir tanto como necesite en el aire. ¿eh? Bien. A más características de los estados de agregación de la materia. El modelo de representación, tenemos sólidos, líquidos y gaseosos en función de lo que vimos recién, que tiene que ver con las fuerzas de atracción o repulsión, si son más representativas en un estado que en el otro. Acá dice fuerzas predominantes, ya lo vimos, es un cuadro que resume lo anterior dicho. En forma propia, la expresión que lo contiene, el volumen propio, características especiales, ya lo habíamos dicho, y movimiento de las partículas. Bien. Para el caso del agua, que es un caso particular en el cual es posible observar los tres estados de la materia en el rango de temperaturas y presiones que tenemos en la naturaleza, podemos observar sus tres estados de sólido, líquido y gas. Y no pasa en otras sustancias este tipo de cambios. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán visto esos bucitos que se llaman en los helados que vienen como conservantes, que es lo que llaman hielo seco. Bueno, ese hielo seco, cuando uno lo pone, digamos, a temperatura ambiente, sale humito. Bueno, no es otra cosa que pasar de estado sólido a estado gaseoso. Eso es una sublimación. No pasa por estado líquido, no se derrite, no fluye. Directamente pasa a estado gaseoso y se evapora. Esa es la propiedad que tiene el hielo seco, que es el dióxido de carbono comprimido seco. También pasa con otras sustancias. En el caso del agua podemos observar los tres: el sólido, líquido y gaseoso. Vamos a empezar viendo este cuadro desde, por ejemplo, desde el sólido al líquido, donde aumentamos la temperatura para hacer ese pasaje, y mientras se está fundiendo esta masa de hielo, la temperatura se mantiene constante. Esto sucede en todos los cambios de estado. Mientras se encuentre haciéndose el pasaje desde un estado al otro hasta que no se termine de derretir el último gramo de hielo, la temperatura es de 0 grados, ¿sí? Luego, si yo sigo calentando, ya esa masa de líquido empieza a adquirir temperatura y sigue aumentando, ¿sí? Pero hasta que no se derritió el último gramito de hielo, la temperatura en la parte de fusión sigue siendo 0 grados. Cuando uno calienta más hasta que encuentra el estado de vapor, uno pasa de 0 grado a 100 grados. La temperatura de ebullición del agua a una atmósfera de presión es de 100 grados centígrados. Mientras esté hirviendo la cantidad de agua que yo tenga, independientemente de la cantidad, esa temperatura de 100 grados se va a mantener constante hasta que se evaporó todo. Y después puede haber un estado de vapor sobrecalentado, más de 120 grados, etcétera, donde tiene otras propiedades y es otro tipo de estado, digamos. Pero lo básico para que puedan entender es esto: la fusión del estado sólido al líquido, la evaporación o ebullición del líquido al gaseoso, y si voy del gaseoso al sólido, ¿sí? Lo llaman sublimación, ¿sí? Bien. Después tenemos otros cambios que puede ser de sólido a gaseoso directamente, que es la volatilización, o venir del gaseoso al líquido, que es cuando se condensa, ¿sí? Recuerden en invierno que tenemos la casa calefaccionada y este vapor caliente que tenemos en el ambiente choca con las paredes de la casa que están frías, que dan al exterior, o con las ventanas de vidrio, que empiezan a chorrear agua. Bueno, esas son, digamos, paredes frías o superficies frías, que lo que hacen es condensar ese vapor y convertirlos en líquido de nuevo, ¿sí? Bajan la temperatura del estado de vapor, bajan la temperatura a estado líquido. Y si quiero pasar
a estado sólido tengo que enfriar aún más y ese es el pasaje, se llama solidificación. ¿Eh? Bueno, buenísimo. Veamos qué sigue. Bien, sistemas materiales. Esto es lo que les anunciaba al principio, que son recortes, ¿sí?, de una materia mayor en la cual yo quiero hacer un estudio detallado y describir de alguna manera cómo es ese sistema material en estudio. Podemos verlo de dos características. Desde el entorno o el ambiente, ver qué pasa con la materia y la energía, si hay intercambio o no, y ahí lo definimos como sistema abierto, si ese sistema intercambia materia y energía con el medio ambiente. Un sistema cerrado es aquel que no intercambia materia, pero sí intercambia energía, por ejemplo, despide calor o toma calor del medio ambiente. Y un sistema aislado es el que no intercambia ninguna de las dos cosas, ni, ni energía ni materia. Mantiene todas sus propiedades ahí confinadas en ese recipiente y no hay intercambios entre sí. Por ejemplo, lo que sucede con un termo, ¿sí? El famoso termo donde uno calienta el agua y pone adentro. Bueno, ¿por qué se mantiene en el tiempo? Un tiempo finito, no es eterno. No intercambia calor con el exterior, por eso conserva la temperatura cierta cantidad de tiempo, pero en lo ideal lo conserva, y tampoco el agua que uno mantiene adentro se pierde cantidad, no chorrea, no se evapora, no se dispersa. Eso es el ejemplo de un termo, característicamente, ¿sí? Y otra forma de definir o describir un sistema material es por sus propiedades. Y en este caso lo tenemos como propiedades homogéneas o heterogéneas. ¿Sí? Un sistema es homogéneo o heterogéneo en virtud de la cantidad de fases. Y vamos a ver qué es esto. Podemos observar los componentes que tenemos por fases y cómo poder separarlos más tarde. ¿Qué es una mezcla? Es la suma de dos o más sustancias que están en en un mismo recipiente, ¿sí? Yo puedo tener mezclas de sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, ¿sí? Puedo tener diferentes combinaciones. El aire es una mezcla homogénea, pues yo veo una sola cosa, de muchos gases, no solamente oxígeno. Hay nitrógeno, helio, hidrógeno, dióxido y monóxido de carbono, gases raros o inertes, en fin, hay una mezcla de gases. Pero yo lo veo como una sola cosa, en realidad no veo nada, veo aire, pero es una forma de decir, ¿sí? El aire está compuesto por muchas cosas. Las bebidas gaseosas, uno lo ve como una sola fase, un cuerpo líquido de forma, digamos, continua, no tiene divisiones, yo lo veo como una sola cosa, sin embargo, tiene una mezcla de un montón de cosas, que son los ingredientes que uno lee en la etiqueta. El cemento es una mezcla de sólido en sólido. Son muchos sólidos combinados que forman algo compacto. Yo lo veo como un bloque gris, pero en realidad es la mezcla de muchas cosas. Por ejemplo, arena, cemento y cal, por ejemplo. Una sustancia pura la definimos como aquella definida como una molécula con características propias, agua, oro, oxígeno, ¿sí? Que pueden estar, digamos, conformadas por un mismo elemento químico o por varios conformando moléculas. Bien. Bueno, hablamos de los elementos químicos, que son los que están en la tabla periódica, y los compuestos o moléculas, en realidad mejor dicho, es la asociación de dos o más átomos para formar moléculas y son otro tipo de sustancias. Bien, hablamos de soluciones que pueden ser sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, hablamos de esas combinaciones. Una de ellas, mezclas homogéneas, por ejemplo, es sólidos con líquidos, líquido solvente, agua es el solvente universal, y tenemos agua azucarada. Uno lo ve como una sola cosa, una cosa continua, sin divisiones. Eso es una mezcla homogénea. Ahora, el tema es cómo separarlo esto. ¿Se puede separar una vez que yo mezclé el azúcar y la puse dentro del agua? ¿Cómo vuelvo para atrás para tener
los componentes aislados. Bueno, de esto se trata lo que vamos a charlar ahora. Otro ejemplo de líquido son las soluciones de alcohol en agua. Estuvimos en la pandemia armando nuestras soluciones 70-30 desinfectantes, ¿sí? 70 de agua y 30% de alcohol etílico o de etanol. Y bueno, eso es una solución líquida, líquido en líquido. En la mayor proporción está el agua, en menor proporción está el alcohol. Bien. Tierra en agua. Bueno, acá claramente yo veo una división como de dos cosas, algo que no es continuo. No es que la tierra se disuelve en todo el agua. Esto se llama una mezcla heterogénea. Y cada una de estas cosas que yo veo aisladas se llaman fases. Veo el agua claramente y también puedo observar la tierra en el fondo del recipiente, eso es otra fase. La cantidad de componentes que tenga cada fase va a depender después de qué estudio le pueda hacer, porque puedo tener el agua azucarada, digamos, disuelta en la parte superior, y la tierra abajo. La tierra es un solo componente y el agua azucarado tiene dos componentes esa fase. Entonces, ahí ya vemos algunos ejemplos característicos. Y además, también puedo tener otro sistema heterogéneo, líquido, que es el agua y el aceite. Claramente se puede observar líneas de división que se llaman interfaces, ¿sí? Entre un componente y el otro. Bueno, claramente si eso se deja en el tiempo, vamos a observar que en la superficie, en la parte de arriba, vamos a ver el aceite que tiene menor densidad y el agua que es más pesada va a quedar en la parte inferior. Son dos fases con dos componentes, un componente en cada uno. Y vamos a ver cómo son los métodos, son físicos. Acá no va a haber transformación de la materia para poder aislar los componentes. Necesito separarlos, nada más. Entonces, según cómo haya caracterizado esas mezclas, voy a utilizar el método correcto. La tamización se utiliza cuando tengo diferentes tamaños del grano, digamos, de la partícula. Por ejemplo, arroz y harina, bolitas de confites con arena, ¿sí? De manera que yo lo pongo en un tamiz, se llama, que pueden tener distintos grados de la malla, ¿sí? De los diámetros para poder separarlo. Y eso hace que mediante un movimiento de sacudida, digamos, pueda pasar la fase más finita y queda retenida en la malla la parte más grosera. Esto es sencillo, es una separación física y no requiere ningún otro elemento más que tener ordenado la mesada y que pueda recogerse en otro recipiente para no estar desparramado en la mesada lo que va a ir tamizándose. La imantación tiene que ver con si alguna de las sustancias que yo quiero separar tiene propiedades ferromagnéticas. Ejemplos: clavo, clavito, chinche, virutas, limaduras de hierro, pedacitos de aluminio, ¿sí? Todo eso que pueda estar mezclado. Por ejemplo, en arena, ¿sí? Algunos clavos, clavitos, todo eso que está ahí en las obras de construcción, es muy sencillo separarlo. Puede ser por tamización también, pero si uno tiene un imán grande, va haciendo así con la arena y ya tiene toda la parte metálica en el imán y ha separado de la arena todo esto. Realmente es muy rápido y es re cómodo. Así que ese es un método para aislar estas cosas magnéticas. La tría es un método para separar cosas grandes de otros cuerpos sólidos, por ejemplo, piedras, ¿sí? Agarro una pinza y la saco de la arena. Digamos, ese sería el procedimiento. La levigación es el arrastre, digamos, de sustancias con una corriente de agua o de aire, ¿sí? Acá tenemos un proceso, a ver si lo podemos ver. Acerrín y arena, y si le pongo agua, puedo tratar de separar estos dos componentes que pareciera difícil, y entonces el acerrín va a flotar,
¿sí? Porque son virutas de madera, va a flotar y lo puedo separar fácilmente por decantación o lo recojo con una espátula con rejilla y lo separo del agua, ¿sí? O lo llama también el proceso de flotación. Entonces, lo mismo que pedacitos de corcho. Si yo tengo una mezcla sólida-sólida como tenía acá, al ponerle agua, y eso son propiedades que tengo que saber usar, si está la posibilidad de que algo flote y no tengo el agua incorporada, pues la incorporo, después la elimino, no va a haber ningún problema. Vamos a ver métodos de eliminación de agua después, que es muy sencillo de realizar. Pero eso es un buen método para separar rápidamente cosas que están mezcladas entre sólidos y está difícil de sacarlo con pinzas o con tamización también. Entonces le agrego agua, yo sé que uno flota y el otro no. Y eso es re práctico. Bueno, aquí tenemos otros métodos un poco ya más de laboratorio, ¿sí? Ya no están, digamos, que se puede estar al alcance de cualquier persona, sino que esto ya se usa, por ejemplo, en los análisis clínicos, cuando uno quiere hacer análisis de sangre. La sangre transporta un montón de sustancias y nosotros cuando lo vemos, digamos, en la jeringa, cuando nos hacen la extracción, vemos la sangre toda junta. Pero la realidad es que tiene varios componentes. Dos grandes componentes es el plasma y lo que llama la serie roja de la sangre, que son los glóbulos rojos, donde también están los glóbulos blancos, las plaquetas, etcétera. Y esos dos grandes grupos se tienen que separar por lo que se llama el proceso de centrifugación. Es una máquina que gira a altas revoluciones por minuto, entre 5.000 y 15.000, según lo que se quiera lograr, revoluciones por minuto. Se colocan en tubos de ensayo del tipo que tienen acá un cono, no sería este el dibujo, que tienen un cono, de manera que al girar rápidamente por gravitación se van a separar estas dos cosas. En la parte de arriba va a quedar el plasma y en la parte inferior va a quedar los glóbulos rojos. Después ir a cada sección del laboratorio para hacer los análisis. Por ejemplo, en el plasma, nosotros vamos a analizar, por ejemplo, anticuerpos, glucosa, urea, creatinina, colesterol, ácidos grasos, enzimas hepáticas, en fin, toda esa serie de análisis los hacemos en plasma. Y lo que es el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de plaquetas, toda la fórmula leucocitaria, todo eso lo vemos en la serie roja. Así que no se pueden hacer las dos cosas en las distintas fases. La filtración es otro método físico de separación en lo que claramente tengo un sólido, ¿sí? Muy finito en realidad, disuelto en agua. Entonces, que decanta en algún momento, pero necesito sacarlo con mayor precisión. Para eso se usa lo que llamo un Erlenmeyer, que es este recipiente acá en forma triangular, que a veces puede venir graduado o no, para tener una estimación del volumen que se va poniendo. Y acá un embudo de vidrio en el cual se coloca un filtro de papel, que ese filtro de papel también tiene una graduación específica de los microporos que tiene para retener los tamaños de partícula. Entonces, al volcar mi sistema material, toda la parte sólida va a quedar retenida en el papel de filtro, que después haré un tratamiento si es necesario, lo que tenga que analizar, y toda la parte acuosa va a pasar al recipiente. Este es otro método que se llama filtración. La flotación la vimos anteriormente cuando veíamos la arcilla que flotaba en el agua. Otro ejemplo es tener los vasitos de corcho, ¿sí? Que también están flotando. Directamente como flotan, los recojo con alguna espátula que tenga algunos agujeritos para que salga el agua. Y la sedimentación es una separación también de sólidos en agua, en partes líquidas, donde, por ejemplo, aguas arcillosas que se sacan de pozo y uno necesita tener más claridad en esa agua, simplemente la dejo estar 10, 20 horas en reposo absoluto y esas partículas van a ir decantando hacia el fondo, de manera que el agua va a quedar bastante cristalina en la superficie al cabo de un tiempo y abajo van a quedar todos lo que llaman sedimentos. Y después se filtra con un papel de filtro, como hicimos acá en la parte anterior en la filtración.
La decantación suele llamarse este método cuando se usa la decantación por ampolla. Esta es una ampolla de decantación. Acá se puede ver una especie, se llama robinete, que es una especie de canilla. Yo lo cierro, lo abro a voluntad y dejo correr, digamos, al líquido hasta que llego a la interfase del otro. Ahí corto y de manera que en el recipiente voy a recoger el líquido que está debajo y me quedo en la ampolla con el otro. Ejemplo, agua y aceite. Así en el laboratorio separamos rápidamente estos dos componentes. También el sistema de destilación de petróleo también se suelen hacer pequeños ensayos de estas características porque son líquidos que tienen diferentes densidades. Entonces, desde ese punto de vista, es bueno usar este método. Como vimos hasta ahora, no hay ninguna transformación de sustancia en otra. Son todos métodos físicos. Yo uso herramientas, ¿sí?, o métodos para cambiar de una forma a la otra, pero es todo físico. No estoy cambiando la identidad en ningún momento de nada. ¿Mm? Bien. Acá un poquito un resumen de lo que vimos hasta recién, ¿sí? De los métodos de separación. Cuando tengo dos sólidos, puedo usar estos que vimos antes. Cuando tengo un líquido y un sólido, ¿sí?, centrifugación, filtración o flotación. Y cuando tengo dos líquidos inmiscibles, con diferentes densidades, uso la decantación por ampolla. Cuando tengo mezclas homogéneas, y ahí se nos complica un poco, yo veo una sola cosa, pero en realidad yo no sé si hay una sola cosa. Para poder sacarme esta duda de alguna manera, voy a usar estos métodos que ya ahí son artefactos un poco más elaborados. Si no necesito recuperar, por ejemplo, el agua de una solución y sí rescatar el soluto que estaba disuelto, ejemplo, sales o azúcares o otras cosas, lo que voy a hacer es una evaporación simple, ¿sí? Puedo poner en un recipiente que es una cápsula de Petri, por ejemplo, poner el mechero abajo, se evapora el agua y me quedan los cristales, ¿sí? Eso después lo analizaré, lo separaré de otra forma si necesito hacer alguna identificación. Pero si tengo, por ejemplo, dos líquidos con densidades parecidas, se van a mezclar. Se llaman líquidos miscibles, de que se pueden mezclar. Ejemplo, agua y alcohol, alcohol etílico. Entonces, yo veo todo una sola cosa, pero sé, por algunas características, que tengo al menos dos componentes. También podría tener agua salada, mezcla con etanol. Bueno, lo mismo, lo uso acá, lo pongo en lo que se llama un sistema de destilación simple. Esto es un balón de destilación, ¿sí?, en el cual pongo la mezcla que quiero separar, que va a estar afectada por un mechero, por calor, por la entrega de calor a través de este mechero. Acá tiene inserto un termómetro en el cual voy a hacer lectura de la temperatura de ebullición en la medida que avanza el sistema. Y este recorrido va a hacer que los vapores del primer líquido que empiece a ebullir, que es el de menor temperatura, en este caso va a ser el alcohol, que hierve a 78.8 grados más o menos, va a empezar a hervir a esa temperatura y mientras esté ocurriendo el proceso de ebullición, la temperatura se va a mantener constante. Esto es crítico, es una propiedad intensiva, dijimos hace un rato, y esto va a permitir estar pendiente de cuándo hace el cambio de temperatura porque va a dejar de destilar el alcohol. Y ahí tenemos que cortar, de retirar este recipiente donde yo estaba recolectando el alcohol, que se llama la primera fracción de la destilación. Los vapores van a fluir por este artefacto que se llama refrigerante, que tiene un camino interno, por el cual va a fluir el gas, digamos que se va a ir condensando, porque durante la parte externa va a estar circulando agua fría, entonces ese choque entre esas paredes de diferentes temperaturas va a condensar, y ese líquido entonces transformado va a fluir hacia el otro recipiente de recolección. Una vez que empieza a cambiar la temperatura, o sea, ya empieza a subir 80, 90, retiro este y cambio, y va a empezar a salir el agua a 100 grados. Mientras esté ebulliendo el agua a 100 grados a temperatura constante, tengo que recogerlo en otro recipiente. Cuando termina
de salir todo el agua que tenía líquida en el balón, en el fondo, si hubiera sal u otro soluto disuelto, va a quedar en el fondo del balón. Este es el método de separación muy utilizado para hacer este tipo de cosas, ¿sí? Después puedo identificar cada sustancia con algunas características, pero una de ellas, y las caracterizaciones, es a partir de las propiedades intensivas, y una de ellas son los puntos de ebullición, que hay unas tablas, ¿sí?, para poder buscarlos y hacer las identificaciones. Otro método de separación de sustancias homogéneas a simple vista, macroscópicamente hablando, por ejemplo, es lo que se hace cuando uno necesita saber la composición de tintas, ¿sí?, de esos pigmentos que componen a una tinta. Por ejemplo, tenemos un marcador negro y lo pintamos en el fondo de una servilleta, estas Sussex de cocina. Los ponemos en alcohol y al cabo de un tiempo vamos a ver que se empiezan a separar en distintas alturas, ¿eh? Distintos pigmentos, distintos colores. Sin embargo, yo pinté de color negro nada más esa mancha y al cabo de un rato obtuve azul, fucsia, amarillo, un montón de colores. Bueno, es la composición de pigmentos que tiene esa tinta. Así ocurre con las tintas negras, las tintas azules, de los bolígrafos, de las tintas estilográficas, etcétera. Esto se usa para hacer análisis de tintas, por ejemplo. Se llama cromatografía, puede ser en placa delgada de sílica gel o puede ser sobre un papel secante también se usa. En el laboratorio más exquisito usamos sílica gel con algunos marcadores de fluorescencia también. Pero bueno, es un poco más sofisticado el tema. Acá hay una competencia entre el líquido que va a subir por capilaridad, que es el mismo principio por el cual suben los líquidos en las plantas, en contra de la gravedad, esto ocurre en la naturaleza, y una competencia también por las polaridades y solubilidades que tienen los distintos componentes con el papel también y con el líquido que los hace eluir. Entonces, esto hace que se empiecen a separar. Y la electroforesis es otro método para separar sustancias que se usa mucho también en el laboratorio de análisis clínicos, por ejemplo, para hacer lo que llaman proteinogramas. ¿Sí? Las proteínas, al estar sometidas a cargas eléctricas de un lado y del otro de digamos, de este soporte que se llama, creo que era agar o algo parecido. En ese soporte se siembra la proteína y cuando uno está en contacto con, digamos, eléctricamente, empiezan a migrar de un campo a otro. Y en esa migración, ¿sí?, se van separando las distintas proteínas que componen a la sangre, por ejemplo, ¿no? En el caso humano. Entonces, aquí rápidamente se pueden detectar lo que es un control normal de las proteínas y en concentraciones que lo vemos por el color o la intensidad de la mancha, de lo que es normal, de lo que puede ser patológico, ¿sí? Intensidades de mancha que no debieran aparecer por defecto, por exceso, nos da pauta de algún problema y esto, bueno, es muy utilizado en los laboratorios bioquímicos. Y aquí, para finalizar, un resumen de lo que vimos en esta presentación. La materia, ¿sí?, en sí puede estar compuesta por sustancias puras o por mezclas. ¿Sí? Yo lo veo como un todo, sin embargo, puede ser mezclas, puede ser sustancias. Si son mezclas, los separo por métodos físicos para obtener los componentes aislados, como vimos hace un rato. Esas mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Y las sustancias pueden ser sustancias, eh, digamos, en mezclas, que son las moléculas, o pueden ser elementos puros. Y ahí sí, ya para obtener los elementos puros de la tabla periódica, a partir de las moléculas, los tengo que separar por métodos químicos. Bueno, espero que se haya comprendido, que les haya ayudado tener este breve resumen del principio de la química macro para poder comprender un poco qué nos pasa a todos en la naturaleza.